hermano, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Por favor, ubique el libro de Santiago, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Libro de Santiago, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Preciosa palabra del Señor. Padre nuestro, aquí estamos sentados a la mesa suya para poder, Señor, alimentarnos a través del consejo de su palabra. Que en esta hora, como siempre, más de alguna expresión, más de alguna frase, más de algún pensamiento inspirado por el Espíritu Santo pueda traer vida y vida en abundancia para los que estamos reunidos en este lugar. Le damos muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad y rogamos su bendición sobre todos los presentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos, hermanos, aprendiendo en este precioso libro de Santiago. Ya estamos en el penúltimo capítulo. El capítulo 4 solamente tiene 5 capítulos, este extraordinario libro de la Escritura. Pero hemos sido profundamente bendecidos por el Señor en cada una de las enseñanzas aprendidas hasta este momento. Y no va a ser la excepción hasta que terminemos esta extraordinaria escritura. Y hoy día particularmente Santiago, el autor inspirado por el Espíritu Santo, va a iniciar un nuevo tema que se va, ¿no es cierto?, lo va a encauzar a través de 2 preguntas que nosotros vamos a anotar en el versículo 1, y de ahí en adelante va a desarrollar este tema que entiendo como es la palabra del Señor que va a ser de mucha bendición. Versículo 1 del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La primera pregunta es
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, Santiago le está hablando a la iglesia del primer siglo, a la iglesia asentada, ¿no es cierto?, en la ciudad de Jerusalén. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén, pero también le estaba hablando a todos los hermanos que estaban en el exilio por causa del evangelio. Y como la escritura es viva, el Espíritu Santo hoy día nos habla a nosotros como iglesia del Señor. Y viene la pregunta para introducir el tema: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no solamente hay concordia, hay afinidad, hay amor entre los hermanos, también podemos notar a través de la Escritura que hay conflictos. Si nosotros nos recordamos, y especialmente mis hermanos que están involucrados en grupos de vida y que están estudiando la historia de la iglesia del primer siglo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordarán la afinidad, la concordia, el amor, la consideración que había entre los hermanos en la iglesia del Señor, de tal manera que en Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces ahí tenemos una característica de la iglesia del Señor que tiene que ver con afinidad, con comunión, con compañerismo, con amor, con entrega el uno con el otro. Pero también la Escritura, ese es solamente un verso que pude también elegido otro verso donde el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia del Señor en la localidad de Corinto. Y le dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 y 11: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, ¿no es cierto?, por la familia de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Entonces ahí nosotros empezamos a notar que dentro de la iglesia del Señor no solamente hay afinidad, hay amor y compañerismo entre los hermanos, también se provocan conflictos, ¿no? También hay divergencias, hay situaciones complicadas. Y la semana pasada también nosotros aprendimos que la iglesia estaba teniendo divisiones por la falsa sabiduría. Lo aprendimos, fuimos enseñados acerca de la sabiduría humana, carnal, diabólica, versus la sabiduría venida de Dios. Entonces, bajo esa circunstancia, el versículo 14 del capítulo 3 nos enseñó que esa falsa sabiduría producía entre los hermanos rivalidades y celos. Ahora, el texto bíblico dice: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? La guerra y los pleitos no eran situaciones ocasionales, sino que era algo continuado, algo que se repetía, algo que se mantenía
en medio de esta iglesia del primer siglo, a la cual Santiago era el pastor de ella. Ahora, lo grave de la situación, que lo que estaba aconteciendo, estaba pasando, como dice acá el texto bíblico, que estas guerras y estos pleitos no eran en personas no creyentes, sino que el texto bíblico dice entre vosotros. Eso era lo grave que estaba ocurriendo en aquel momento, y los hermanos, más que hermanos, parecían impíos, parecían no creyentes, porque había, ¿no es cierto?, problemas importantes que se mantenían y otros que decantaban y luego venían nuevamente, y era la situación que Santiago tiene que enrostrarle a los hermanos de la iglesia en la cual él era el pastor. Ahora viene una segunda pregunta, acá mismo en el versículo 1, donde en el versículo primero, la primera pregunta, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos?, es respondida en la segunda pregunta, que esa segunda pregunta tiene que ser respondida, y todos los hermanos como nosotros debemos responderla de manera afirmativa, concluyente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y aquí la respuesta se deja ver en la segunda pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, acá, hermanos, nos damos cuenta que el origen del conflicto, el origen de la divergencia, el origen de la problemática entre los hermanos estaban en vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La expresión, ¿no es cierto?, pasiones, tiene que ver con una palabrita también que van sus derivados, el hedonismo, que proclama el placer como el fin supremo en la vida, el placer personal, el deseo de sobresalir, el deseo de destacarme en medio de los demás. Y ya nosotros lo notamos la semana pasada con esa gente que quería ocupar el púlpito, que quería, ¿no es cierto?, o la semana anterior, que querían ser predicadores sin haber sido llamados al ejercicio y al don de la predicación o en la dirección en algún don. Era justamente esta situación que estaban trayendo los conflictos, ¿no? Insisto, la derivación de esta palabra, de vuestras pasiones, tiene que ver con el hedonismo, el placer con el fin supremo en la vida de algo personal, algo totalmente peligroso, porque la persona busca sus intereses propios, personales, y satisfacer su ego personal. Y acá dice, no es de vuestras pasiones, versículo 1, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, todo lo que estaba naciendo en el corazón de esta gente o de estos hermanos, no de esta gente, de estos hermanos. Acuérdese, son creyentes, son hijos del Señor, son hijas del Señor. Pero sin embargo, dentro de su corazón hay un deseo íntimo de poder sobresalir, de, como bien decía un hermano y graficó muy bien la situación de otro, lo único que quiere es cámara. Y ahí, hermanos, entendimos muy bien lo que había en el sentimiento, en el corazón de esa otra persona. Y acá dice, no es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros una vez que está anidado en el corazón, en la mente, la intención de sobresalir, de ser más importante, de vanagloriarme, de alcanzar tal vez un cierto renombre en desmedro de los demás, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, se materializan en las personas, están en la mente, en el corazón, pero prontamente se van materializando hacia afuera. Y ahí vimos la semana pasada los tremendos problemas que habían, ¿no es cierto?, con la lengua, con la manera de hablar de los hermanos, que con ella hacían grandes incendios, ¿no es cierto?, en medio de la congregación. Entonces, los males del cuerpo están al servicio de aquello que satura o llena el corazón. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esto era lo que estaba pasando, y cuando no estaba controlada la carne, el yo, el deseo, ¿no es cierto?, de inflarse la persona, todo eso se pone al servicio de la iniquidad. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, versículos 12, 13, la primera parte: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No presentéis vuestros miembros, no presentéis vuestros cuerpos, vuestras acciones, vuestras palabras, vuestras actitudes, dice el texto bíblico, como instrumento de iniquidad, como instrumento de pecado. Ahora, quiero recordarles, hermanos, porque es muy importante recordarnos que los creyentes estamos crucificados con nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, el apóstol San Pablo lo dice como creyente, y en nuestra realidad con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más yo, ya no vivo yo para inflarme, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando estamos crucificados con Cristo, trae como consecuencia que el pecado no puede ejercer una tiranía de esclavitud como cuanto antes, como cuando nos sometía cuando no éramos creyentes. Insisto, cuando estamos crucificados con nuestro Señor Jesucristo, el pecado no puede esclavizarnos, ejercer una tiranía de esclavitud en nuestras vidas como lo hacía cuando no conocíamos al Señor, hermano. Ahora, eso no quita el problema de la vieja naturaleza, el problema de la carne, del yo, que nos va a acompañar hasta el día que nosotros seamos redimidos. En ese día que el Señor nos lleve a su presencia, nuestra vida, ¿no es cierto?, será transformada, y el problema de la carne, el problema del yo, de estos pensamientos, del residuo de pecado que hay en nosotros, fenecerá para siempre. Pero eso va a suceder cuando seamos transformados, hermano, al final de nuestra vida, en el encuentro con el Señor. Sin embargo, el creyente, los hijos, las hijas del Señor, con la asistencia, por el poder del Espíritu Santo y por la gracia del Señor, podemos hacer frente a este tipo de situaciones. El problema estaba que los hermanos acá estaban, ¿no es cierto?, evadiendo la responsabilidad de poder tener una comunión, una armonía en medio de la congregación, y se habían dejado llevar por las pasiones carnales,
por el yo, por los sentimientos personales en desmedro de los hermanos de la congregación. Entonces, aquí tenemos esta primera partecita y avanzando en la enseñanza, resume los conflictos internos y la causa de ellos escribiendo en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, esta gente que estaba viviendo en la carne, hermanos amados, yo pienso que la mayoría de nuestros hermanos saben lo que es vivir en la carne, vivir en el yo, y ahí el libro de Gálatas está con claridad total, hermanos, los afectos de la carne que son contra del espíritu y manifiestas son las obras de la carne. ¿Alguien puede recitarlo de memoria? O por lo menos buscarlo en la Biblia, en Gálatas, y nos puede recitar para que estemos de acuerdo en lo que estamos hablando, el problema que tenían los hermanos y por qué habían tantos conflictos. Por favor, alguno de los hermanos. En el libro de Santiago, en el libro de Gálatas, alguien ayude con la cita bíblica. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os le he dicho antes, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Muchas gracias, hermano José. Y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El problema que cuando se descuida la relación con el Señor Jesucristo, empiezan estos problemas de la carne y en este caso muy particular los problemas entre los hermanos, los cuales están muy bien reflejados en el versículo 20, donde dice enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones. Ahí hay problemas sociales, ahí hay problemas en medio de la congregación. Los otros son problemas de pronto particulares, personales, pero estos eran problemas sociales que habían dentro de la congregación. Y estos hermanos que estaban viviendo en la carne con estas situaciones estaban frustrados porque lo dice acá con una claridad muy especial el versículo 2. La primera causa de frustración es que ellos codiciaban y no tenían. Es decir, ellos anhelaban poseer incluso aquellas cosas que no les pertenecían, por lo tanto, les traía una envidia insana. Y ahí dice, codiciáis y no tenéis. De pronto, y contextualizando
muchos de ellos que no tenían el llamado, el don para ejercer algún ministerio, alguna función dentro del cuerpo de Cristo, la estaban codiciando, la estaban anhelando. Y en ese caso le estaba trayendo frustración, porque lo de Dios no se alcanza a través de la codicia ni a través de la envidia, hermanos. Lo de Dios viene y lo vamos a mirar a través de la Escritura por algunos elementos que Dios ha direccionado a nuestras vidas. Pero la segunda frustración dice: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Ahora, la palabra matar no es una expresión literal, sino es sentido figurado. Es decir, yo deseo que esta persona salga de acción porque está frenando que yo pueda ocupar tal vez un puesto en particular. Por decir algo, no estamos contextualizando a la iglesia primer siglo en medio de la congregación. Y muchas veces hay pensamientos de personas que dicen: pucha, ¿cuándo el pastor podrá salir de este lugar para que dé tiro a la chimenea, por ejemplo? Y de pronto provoca esto, es jocoso en medio de nosotros, pero es un grave pecado a la presencia del Señor, hermano, porque se está deseando matar a la persona. Y yo ya he dicho que no es literal, pero porque es figurado, se está tratando de matar a la persona, y el Señor lo dijo con claridad absoluta, que cuando está este sentimiento, tanto como la comisión física del homicidio, como la intención, es lo mismo. El Señor lo enseñó en Mateo capítulo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, creído, ¿no es cierto?, o tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces hay una equivalencia entre el matar físico, un asesinato, como también en pensar: este pastor debiera salir de la congregación, ya está bueno, ya mire cómo todos los domingos él está predicando la palabra, debiera haber un cambio. Me estoy refiriendo a la iglesia del primer siglo. Y la gente quería, con la sabiduría terrenal, ocupar puestos de renombre en medio de la congregación. Entonces Santiago les dice, mirando a la congregación, les dice: codiciáis y no tenéis, matáis. Quieres que salga esa persona que está ocupando tal vez un lugar que tú querías ocupar, y ardéis de envidia y no podéis alcanzarlo. No podéis alcanzarlo porque por la envidia, por la intención, por el deseo, no es posible alcanzar aquello. Otra tercera causa de frustración: combatís y lucháis. Conflicto por la vanagloria personal, porque, insisto, ellos querían sobresalir. La exhortación del apóstol Pablo en Filipo a los hermanos, versículo 2, versículo 3, le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, la manera para no tener esta frustración de combatir y de luchar por alcanzar un lugar de renombre, tiene que siempre verse en nosotros la manera de enfrentar aquello, es mirando a la par a los que van a nosotros, a la par nuestra, como superiores a nosotros mismos, hermano. Y esta es la manera de ir solucionando estos problemas. La cuarta frustración encontramos aquí en la palabra del Señor. Dice:
pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí empieza a dilucidarse, hermanos, en el Señor, la problemática de los hermanos. Uno, porque ellos querían pantalla, ellos querían la cámara, ellos estaban influenciados en el yo-yo, ellos querían tener un lugar de renombre o no habían descubierto la gracia que el Señor le había dado. Pero había un problema dentro de la iglesia y el problema se deja muy bien aquí claro en el texto bíblico, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cuál era el problema de los hermanos? Que no estaban orando, hermanos. Que no estaban orando. Recordemos la semana pasada o anterior también que Santiago les tiene que decir a los hermanos, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, la impresión que nosotros estamos teniendo respecto a los hermanos de esta iglesia es que simplemente los hermanos no estaban orando, hermano. La fuente de conflicto, la fuente de los problemas entre los hermanos es justamente la falta de oración, hermanos. Porque si uno va en oración y le dice, Señor, he sido un tanto torpe, no he descubierto, tú me llamaste para desarrollar alguna gracia, algún don, pero sin embargo lo único que yo quiero es realizar lo que hace el pastor, por ejemplo, o lo que hace mi hermano, que es profesor de grupo de vida, y yo no veo otro lado. Señor, pero no hay lo que hacer. Bueno, tiene que llevarlo en oración, tiene que pedirle al Señor, porque la palabra del Señor dice, la misma escritura, que el Señor al que le pide, de él recibe. ¿Cómo dice el texto bíblico? No, otro texto bíblico. Pedid, toda la iglesia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Entonces los hermanos estaban frustrados, no tengo nada que hacer, yo pretendo alcanzar lo del otro, pero era un asunto personal, pero todos estos conflictos venían justamente porque no había oración en medio de la iglesia. Estos eran problemas de la iglesia primitiva. Si el Señor nos está hablando a nosotros, bienvenida sea la palabra del Señor en medio de nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a seguir viendo ya la parte final de esta enseñanza, las oraciones sin respuesta y también las causas. Otra causa de frustración. En el versículo 3. De nuevo, el tema de la oración. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De nuevo nos enfoca en el tema de la oración, hermanos. Y sigue en el mismo sendero, o sea, el problema del conflicto que había dentro de la iglesia, los pleitos, la guerra, las disensiones que habían en los hermanos, el aspecto carnal que había empezado a florecer potentemente en la vida de la iglesia, era por falta de oración. Entonces le dice, pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ah? Y aquí, hermanos, en el Señor es bien interesante que todo lo que nosotros le pidamos al Señor tiene que tener la connotación y tiene que estar envuelto para que lo que le estamos pidiendo al Señor resulte para la gloria del Señor, no para la vanagloria de nosotros, no para que salgamos grandes en esa situación, sino para que el Señor sea glorificado. Por ejemplo, estamos pidiendo y estamos orando por la sanidad de una persona en particular.
y estamos rogando y le pedimos al Señor, Señor, tú eres poderoso para sanar a fulano de tal, tú eres el mismo ayer y siempre, y estamos rogando por eso. Y luego también añadimos a nuestra oración, Señor, hazlo para que tu nombre sea glorificado. Esa es la intención, hermano, pero no para otra cosa. Mucha gente nos pide la oración a la congregación, no son creyentes. Nosotros estamos llamados a también a orar por esos ruegos que nos solicitan, pero las personas cuando son sanadas, porque el Señor sana aún a los no creyentes por la oración de la iglesia del Señor, ¿qué es lo que hace las personas? Gastan en los deleites, hermanos. Siguen en su práctica, ¿no es cierto?, ajena a las cosas del Señor, pero la manera de recibir, ¿no es cierto?, una respuesta de parte del Señor, no sea que nuestras peticiones, el resultado de ellas sea para gastar en deleite, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Por qué quiero, Señor, que tú, un estudiante, por qué quiero que me ayudes en la universidad? ¿Por qué quiero sacar esta profesión? Porque a través de mi vida quiero que el nombre suyo sea glorificado en medio de mis pares. ¿Por qué quiero establecer una familia? ¿Por qué quiero tener esposa? ¿Por qué quiero tener hijos? Porque quiero mostrarle a la sociedad que hay un modelo que Dios ha establecido que trae dicha y felicidad a las personas. Entonces el nombre del Señor es glorificado cuando se pide de esta manera y Dios se complace y Él responde las oraciones, hermano. Bien, entonces luego dice el texto bíblico, aparece una advertencia muy importante que da acá Santiago nuevamente a la iglesia. Recuerde, él le está hablando a la iglesia del primer siglo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es un texto muy conocido, hermano, pero que hace falta desgranarlo un poquito para que nosotros podamos entender lo que quiere decir toda la iglesia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera porque se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra mundo tiene mínimo 3 significados. El mundo podría ser lo que nosotros conocemos como nuestro planeta Tierra. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. También el mundo, otro de los significados es la organización habitacional, donde están, ¿no es cierto?, el conglomerado de habitantes de la tierra diseminado alrededor de este planeta, y todos estos países, 180, 190, conformamos este mundo en que nosotros vivimos. Pero cuando la Biblia habla del mundo, hermanos, es algo bien particular que nosotros debemos entender, que la palabra mundo se está refiriendo a todo el sistema de mundo que se opone a Dios. Todo aquello que está lejos de Dios es lo que la Biblia también desarrolla como cosa del mundo. Ahora, había muchos errores hace 30, 40, 50 años atrás,
porque se confundían las cosas del mundo. Y muchas veces la naturaleza se confundía con que era mundano. Entonces dentro de la iglesia nos prohibían, por ejemplo, ir de vacaciones porque eso era del mundo. No tenía nada que ver, hermano. Y la iglesia vivió hace 30, 40, 50 años y hasta el día de hoy en algunos lugares viven atosigando a los hermanos porque lo que ven, ¿no es cierto?, que podemos disfrutar, lo semejan con algo del mundo. ¡Qué horror! Lo del mundo tiene que ver con todos esos elementos que están en oposición a Dios. Ahora, oh almas adúlteras, cuando Santiago le dice a los hermanos, oh almas adúlteras, los hermanos eran la mayoría creyentes judíos, por lo tanto entendían la Escritura, el Antiguo Testamento, y que Dios por medio de los profetas llamó adúltero a Israel porque dejaron a su esposo celestial para unirse en intimidad fornicaria con diferentes deidades paganas. Entonces ellos entendían con claridad, usted lo puede encontrar en los primeros capítulos del libro de Oseas, también en Isaías capítulo 1 versículo 21, en Jeremías capítulo 3 versículo 6 al 10, en Ezequiel 23 versículo 1 y siguiente. Entonces ahí habla de este adulterio de Israel que había dejado al esposo por excelencia, al esposo celestial, en este caso Dios, para irse detrás de deidades paganas. Entonces a eso se le dice oh alma adúltera. Pero en el Nuevo Testamento también hay una relación entre el esposo, Dios, y la esposa, en este caso el Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Entonces hay una relación de noviazgo y de matrimonio, y también se da esta situación de pronto de adulterio cuando el creyente abandona su compromiso con el Señor Jesucristo, cuando lo deja de lado para seguir las bajas pasiones propias del mundo, quebrantando ese pacto de fidelidad y cometiendo en sentido figurado adulterio al vincularse con las cosas del mundo, hermano. Ahora, el texto bíblico dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermanos amados en el Señor, hice una lista, tengo acá, se la voy a leer para avanzar rápido, como siempre el tiempo corre. Dice, Dios es celoso y no tolera la amistad con el mundo. Él es celoso. Por eso dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El mundo es un sistema espiritual organizado de oposición a Dios. El mundo, como orden espiritual opuesto a Dios, está bajo el juicio de Dios a consecuencia del pecado. El mundo tiene un sistema propio de sabiduría que a causa del pecado que lo domina, este sistema es necio porque se opone a Dios. El sistema moral del mundo es corrupto. La moral del mundo permite prácticas contrarias a la santidad que Dios demanda de sus criaturas. El mundo entero obedece a Satanás y sigue sus dictados. El mundo está controlado y regido por Satanás, de ahí que nuestro Señor Jesucristo llamó al diablo en 3 ocasiones el príncipe de este mundo. El sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo su propósito, que tiene que ver con el desarrollo de una esfera de mentira y de muerte. Este sistema mundano alcanza y comprende a los gobiernos de los países que están bajo Satanás,
su control, influencia y poder. Mediante las leyes de los hombres, Satanás realiza acciones de rebeldía contra la voluntad de Dios. Los gobiernos permiten la inmoralidad, legalizan el pecado en sus muchas manifestaciones y además son codiciosos, etcétera, etcétera. El programa del diablo para el gobierno del mundo es colocar a un hombre en lugar de Dios y hacer que sea adorado en lugar del Creador. Es el mundo que nosotros estamos viviendo, hermano. Y la posición de nosotros como creyentes es de total separación con el mundo. Porque los cristianos hemos sido liberados de la esclavitud del mundo para vivir en la libertad de Cristo el Señor. Hemos sido llamados a vivir una vida santa, hemos sido llamados a la obediencia incondicional a Dios, y el creyente vive una vida piadosa en medio de un mundo impío. Y Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quería detenerme un poquito, hermano, porque la Escritura dice que la luz vino al mundo. ¿Qué más? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, sucedió que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él trajo la luz y Él iluminó. Y cuando Él iluminó con su vida, el pecado, la gente pecadora se exaltó. Se volvieron locos, dijeron: no, tienen que apagar esa luz, porque esa luz está demostrando lo que nosotros somos. ¿Y qué hicieron con el divino maestro? Quisieron apagar la luz y lo llevaron a la cruz del Calvario y le dieron muerte en la cruz del Calvario para que la luz que estaba alumbrando en el mundo entero se apagara definitivamente. Sin embargo, amados hermanos, en el Señor, Satanás, el diablo, sus secuaces y los hombres que fueron responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos no tenían contado, ¿no es cierto?, entre los detalles, que ese Jesucristo, que era la luz del mundo, había ya estado iluminando a miles de personas que iban a ser luminarias para siempre en este mundo. ¿Y cuál es la razón? Que nosotros, hermanos, muchas veces somos desechados, descartados, mirados en mal. De pronto estamos escuchando en las noticias que el evangelio está siendo mayormente perseguido en las naciones de la tierra, porque el mundo, si se sintieron mal con la luz del mundo, de la misma manera se sienten mal con nosotros las miles de luminarias que hay en esta vida, hermano. Pero ¿cuál es la encomienda? Que nos mantengamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandezcáis como luminarias en el mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Seguir resplandeciendo. No, pastor, es que estoy teniendo mucho problema en el trabajo, y como saben que soy cristiano, ya hasta lo que hablo me lo están contrariando, ya me están complicando. Hermano, tiene que alumbrar tu lumbrera, tiene que resplandecer como luminares en el mundo. Ahora, siendo luminares, de seguro que va a haber oposición, sufrimiento, incomprensión, porque al mundo no le gusta la luz, hermanos.
Al mundo no le gusta la vida, no le gusta la familia que tú tienes, porque el mundo ha hecho otro tipo de familia y se encuentra con nosotros que andamos en la luz de Cristo y tenemos lo que Dios ha ideado para la sociedad, hermano. Entonces, con razón dice acá el texto bíblico: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y qué terrible, amados hermanos, levantarse contra Dios. ¿Ah? El Salmo dice: ¿por qué se amotinan la gente y van en contra de Dios? Es una necedad muy grande, hermano. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese que se constituye enemigo de Dios podrá salir beneficioso, ganancioso de ninguna manera, hermanos amados. Y la última partecita, ya no tenemos tiempo, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, el día que conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se implantó en nosotros el Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo, amados hermanos. No una experiencia de segunda clase o de tercera, como de pronto se enseña. En el momento de creer, el Espíritu Santo se implantó en nosotros, y ese Espíritu Santo que trae santidad a nuestra vida, dice, nos anhela celosamente. Por eso cuando vamos en la parte carnal, en la parte humana, hay problemas, hermanos, porque el Espíritu Santo nos va impulsando para una vida de santidad. Y finalmente dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Póngase en pie, hermanos, ya no tengo tiempo. Dice la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí tendría que tener otro sermón. Desafortunadamente se ha acabado el tiempo. El versículo 6, pero Él da mayor gracia. A pesar de las situaciones de la vida, a pesar del problema, del pecado, del residuo del pecado, a pesar de la confrontación que tengamos con el mundo, dice la Escritura, Él da mayor gracia, hermano. Él da mayor gracia. Pero también deja ver este detalle: Dios resiste a los soberbios, pero insiste y da gracia a los humildes. La gracia del Señor es mayor si las cargas aumentan. La gracia del Señor es mayor si la prueba es más cruel, amados hermanos. Sin embargo, la gracia del Señor viene a socorrer, viene a ayudar, viene a consolidar la vida de una persona, especialmente a los humildes y contritos de corazón. Por eso aquí estaban los conflictos en la iglesia primitiva, en la iglesia de Santiago, porque los hermanos, ¿no es cierto?, querían sobresalir uno sobre otro. Sin embargo, el Señor, en medio de los problemas del mundo, Él da toda la iglesia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cierra sus ojitos. Padre nuestro, Padre celestial, en esta extraordinaria mañana te damos muchísimas gracias, Señor, por tu gracia inmerecida, por el favor tuyo, Señor, que tú has venido trayendo a quienes apareces, Señor, a nuestra vida, esa gracia mayor que aumenta cuando las cargas se ponen pesadas, cuando el camino se coloca difícil. Pero sin embargo tu palabra nos ha dicho que tú das mayor gracia. Bendito eres Dios. Qué tremendo socorro en medio de una generación perversa y maligna, en medio de un mundo que está gobernado por Satanás, en medio de esta sociedad
que quiere a toda costa sacar la influencia de Dios de todos los lugares. Pero tu palabra nos dice en esta mañana que tú das mayor gracia. Bendito eres Dios y das gracia a los humildes. Ahí está también la manera de alcanzar la gracia tuya, Señor, siendo humilde, siendo sencillo, considerando a los que tenemos enfrente de nosotros como mayores a nosotros mismos. Padre Santo, que tu palabra, que en esta preciosa tarde tú nos has dado, traiga mucha bendición a todos los presentes. Que cada día nosotros podamos rendirnos delante de tu presencia. Una rendición verdadera, una rendición veraz de nuestra vida. Tenemos problemas con el residuo de pecado, con el hombre viejo. Sin embargo, tú no has hecho provisión, porque si estamos crucificados con Cristo, es para que vivamos en victoria, para que tengamos victoria sobre el mundo, sobre Satanás, sobre sus secuaces, sobre nuestra propia carne. Gracias, Señor, por la provisión que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos ser más que vencedores en medio de todos los embates que se nos presentan en la vida. Te damos muchísimas gracias por tu palabra. Bendícela en cada uno de nuestros corazones, y que la enseñanza de esta iglesia primitiva del primer siglo nos sirva a cada uno de nosotros. Y si más de alguien ha estado tal vez un poquito levantando al hombre carnal, que en esta mañana pueda entender que no van a haber buenos resultados, que la situación se volverá compleja, pero que cuando nos sometemos a ti, cuando llevamos todo en oración, no vamos a tener problemas con aquellos que van al lado nuestro. Todo lo contrario, consideraremos a cada uno del prójimo como nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Recibe toda alabanza, toda gloria, todo honor en esta preciosa mañana. Bendice tu palabra en nuestro medio, en cada vida, en cada corazón, y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, y que cada día andemos mancomunados, Señor, tomado de la mano tuya. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.